El humanismo. Este gran pecado ha llevado a sinnúmero de personas, tanto cristianas como ateas, a la altanería y por consecuencia maltratar y humillar a otras personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. En este video vamos a encarar qué es el humanismo, la altivez y lo que la palabra nos enseña sobre la autoexaltación, qué es lo que nos conduce a la soberbia y al fin ser humillados por Dios en el día malo si no venimos al arrepentimiento. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. La palabra claramente nos enseña que Dios es el dador de todas las cosas. Él es el dador de la inteligencia, talentos, habilidades y virtudes. Nosotros, a lo contrario, no nos damos nada. Éxodo capítulo 35, versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. El Señor no solo es el dador de las habilidades y talentos, pero también da la destreza y la capacidad de enseñar a otras personas. Porque tú y yo seamos buenos en algo, no necesariamente quiere decir que tú y yo tengamos la destreza o la paciencia para poder enseñar a otras personas. Este talento también proviene de Dios y no del hombre, y Dios se lo da al quien le complace. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. En otras palabras, el hombre que recibió poco de parte de Dios por nacimiento, pero camina humildemente en su presencia, ahora puede ser exaltado por Dios en presencia de sus acosadores, llenándolo a él de sabiduría, gozo y entendimiento. Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mientras que por el otro lado, el soberbio que vive su vida acumulando y viviendo en arrogancia, puede ser que al final lo haga en vano, solo para que Dios se lo quite y se lo dé al menospreciado. Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En vano obramos, vendemos y compramos, si al final no lo hacemos con nuestra mirada fija en el Señor, porque al fin de cuentas nada nos vamos a llevar con nosotros. Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La palabra no solo dice, pero promete que aquellos que son despreciados y echados por último serán primero, y los primeros serán últimos. Si no me creen, lean el libro de Esther. Este libro, famosamente malinterpretado y usado en estudios bíblicos de mujeres para la exaltación de la mujer, en verdad se trata de dos hombres. Un hombre poderoso y mano derecha del rey, llamado Amán, responsable de maquinar un complot cobarde para matar a un humilde siervo del linaje de Benjamín y primo de Esther, llamado Mardoqueo, y a su vez exterminar a los judíos. Esther capítulo 2, versículo 20. Y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En esta parte del libro de Esther, Esther era la reina, y sin embargo el humilde Mardoqueo no permitió que Esther divulgara su relación con él o con el pueblo de Dios. Aun cuando Mardoqueo pudo haber recibido favor de parte del rey Asuero por ser primo de Esther, él prefirió mantener su humilde puesto en la puerta del rey que buscar una alta posición por causa de su relación con la reina Esther. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. No muy luego de estos eventos, Mardoqueo se entera y denuncia una conspiración en contra del rey a la reina Esther, quien se lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció la reina Esther, y Esther se lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Pero claro está, en vez del rey ascender a Mardoqueo por esta buena obra, ascendió a Amán. Esther capítulo 3, versículo 1.
Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán fue engrandecido por el rey y por consecuencia Amán se engrandeció en su corazón y esperaba que todos doblaran rodillas ante él, un simple mortal. Pero Mardoqueo se negó. Ester capítulo 3 versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Día tras día, los demás oficiales trataron de hacer entrar en razón a Mardoqueo, pero él siguió negándose a renunciar su firme postura, aun cuando su vida podía estar en peligro. Isaías capítulo 51, versículo 12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Amán, en su ira y en su elevado orgullo, buscó permiso del rey para exterminar a todos los judíos, que incluiría a Mardoqueo. Ester capítulo 3, versículo 9. Amán dijo: si le place al rey, decrete que sean los judíos destruidos. Porque un judío no dobló rodilla ante Amán, Amán mandó a matar a toda una población, la gran altanería del poderoso Amán. Pero al final, Dios no solo libró la vida de Mardoqueo y la de su pueblo, sino que lo convirtió en un oficial público de gran autoridad y honra. O en otras palabras, Amán, quien se enalteció, fue humillado en una horca de 50 codos de altura. Mardoqueo, un humilde servidor, fue enaltecido, y todo lo que le pertenecía a Amán, incluyendo su posición con el rey, se le fue dado a Mardoqueo. Ester capítulo 10, versículo 3. Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mateo capítulo 20, versículo 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primero. Lo que el Señor dice, Él hace. Lo que Él habla, ejecuta. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Mis amados, nos engañamos a nosotros mismos si creemos que nosotros nos damos algo para empezar. El ser humano es incapaz de dar un solo paso, mucho menos un suspiro, fuera de la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchos erran cuando piensan que ellos adquieren su inteligencia, talentos y virtudes por medio de sus propios esfuerzos. Pero la verdad es que nosotros no podemos adquirir nada fuera de Él, del Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo único que nosotros podemos hacer es desarrollar lo que Dios nos dio para empezar. Entonces, cuando nos enaltecemos, estamos afrontando a Dios, algo sumamente peligroso, sumamente pecaminoso. Pero lo peor es que cuando humillamos a otras personas y los menospreciamos a favor de nuestra propia altivez, no únicamente afrontamos a Dios, pero lo insultamos en su propia cara. La razón es porque esta clase de actitud no solo quita a Dios de su trono en nuestras vidas, pero ahora nos sentamos en el trono de Dios, como si fuéramos Dios, para señorear y maltratar a aquellos que son más débiles, a los pobres y a aquellos que Dios no les dio mucho para empezar. Isaías capítulo 14, versículo del 13 al 14. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios detesta la altivez, porque este es el camino que nos lleva a la autoexaltación, al humanismo. Definición de altivez: sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mis amados, Dios nos sopló vida a todos nosotros. ¿Por qué entonces nos enaltecemos?
Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no solo nos dio vida, pero Él mismo la sostiene. Salmos capítulo 31, versículo 15. En tus manos están mis años. Y claro está, nos da todo lo suficiente para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos da todo lo suficiente para toda buena obra. No a algunos, pero a todos. Algunos más, a otros menos. No importa quién tú seas o qué rumbo tú tomes en esta vida, siempre vas a encontrar una persona que tiene más que tú y una persona que tiene menos que tú. Más talentos que tú, menos talentos. Más habilidades, menos habilidades. Más inteligencia, menos inteligencia. Sin embargo, tú y yo no podemos usar lo que Dios nos ha dado para hacer otras personas sentirse mal, porque al fin de cuentas ustedes y yo no notamos nada. El dador de todas las cosas es Dios. Isaías capítulo 29, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El humanismo, al final del día, es lo que nos lleva a enaltecernos y por ende señorearnos de aquellos que son más débiles que nosotros. Definición de humanismo: exaltación en su totalidad de las cualidades propias de la naturaleza humana. Todo ser humano en camino a la autoexaltación tiene que primero tomar el camino del humanismo. Primero nos enfocamos en la alabanza de las cualidades propias de un ser humano, para después enfocarnos en las nuestras, y poco a poco hacer un ídolo de nosotros mismos. Pero ¿no fue así como el diablo cayó? Isaías capítulo 14, versículo del 14 al 15. Satanás dijo en su corazón: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios le dijo a Satanás: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No hay peor afrenta a Dios que la de exaltarnos a nosotros mismos y o nuestras cualidades, pues hacemos a Dios semejante a nosotros, cuando por lo contrario, por el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos hacernos semejante a Él. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero mis amados, yo he estado en escuelas y colegios en donde niños a la temprana edad de 4 años son exaltados en eventos llamados Día o Noche de Logros, recibiendo diplomas, medallas y regalos en reconocimiento de sus éxitos durante el año escolar, enseñándole a estos niños a temprana edad humanismo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué es del niño que no recibió mucho por parte de Dios, que no tiene el mismo grado de inteligencia y talentos que sus compañeros de clase? ¿Qué es de él? Asimismo, vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los mayores deberían enseñarle a los más jóvenes humildad, sencillez y modestia, pero a lo contrario, le enseñamos a ellos a temprana edad lo que es soberbia, altanería, altivez y orgullo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nadie tiene el derecho de menospreciar a ninguna persona, no por inteligencia, talentos, virtudes, ni por su situación financiera. Ni siquiera por el simple hecho de que tú conozcas la verdad y otros no la conozcan, pues hasta el arrepentimiento y el perdón de los pecados es un don de Dios, un regalo de Él hacia con nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados.
Juan capítulo 6, versículo 44. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto no quita que nosotros tenemos una obligación ante Dios y a los nuestros de protegernos de aquellos que no temen al Señor Jesús. Pero lo que digo es que no tenemos el derecho de burlarnos de otros que no conocen la verdad. Nada en las Escrituras dicen que la palabra de Dios es útil para nosotros burlarnos de otras personas. Mis amados, no rechacemos a aquellos que son más pequeños que nosotros, sea por edad, porque son muy chicos o porque son muy viejos, sea por su grado de educación, falta de talento o sentido común, sea porque son muy débiles, pobres o con falta de entendimiento. Recuerden, todos somos vajillas perfectamente creadas en las manos del alfarero y que cada uno de nosotros fuimos creados para un propósito determinado. Pero mis amados, imagínense ustedes si el plato, el vaso, la cuchara, el tenedor y el cuchillo se insultaran y se preguntaran el uno al otro: ¿de dónde vienes y para qué sirves tú? Y en vez de ser una vajilla útil en las manos de su hacedor, se convierten en un estorbo. ¿Qué hace el alfarero con estas vajillas? Botarlas a la basura. Pero mis amados, Dios es creador y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si usted no entiende su propósito en este mundo, ore y pídale a Dios que se lo enseñe. El Señor es bueno y justo para enseñarnos. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Sabiduría es dada a todos, no a algunos, pero a todos. Solo tenemos que pedírselo de corazón. Gracias por estar conmigo y no se olviden de escudriñar las Escrituras diariamente. Entren a las profundidades de ellas. Oren sin cesar. Recuerden, mis amados, el tiempo es corto. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.